problemas porque cambié de celular y bueno, perdí mucha Pero información. no creo que ese sea el problema. Ahorita les comento. ¿Cuándo se inscribió? El día que nos ¿El habían día dicho. normal? Sí, Mire, aquí lo vamos a hacer. Ahorita están viendo mi interfaz del Moodle, ¿verdad? ¿Sí? ¿Lo ven? Sí, profe. sí. Ok. Entonces, aquí voy a buscar a Roman Saed. Roman Saed. Si se fijan, no me aparece. Varas. Sí, ustedes Varas, ¿verdad? Sí. Pero creo que lo tenían como Vargas. Ah, es que según ya me habían resuelto eso de mi apellido. Sí, ya lo resolvieron porque tampoco me aparece como Vargas. El chiste es que no aparece en Moodle. Fue lo que le escribí. ¿Sí se acuerda que le mandé mensaje por el WhatsApp, no? Sí, era de los que estaban ahí en el mensaje de WhatsApp. Sí, es lo que pasa que, como perdí los grupos de WhatsApp en donde estaba, ya no supe qué. Ok. ¿Y ya se metió al de este semestre? Sí, al de este semestre Ok. ya entré. Mire, esto no es algo que yo pueda solucionar. El que lo den de alta aquí depende del jefe de carrera y del desarrollo académico. Necesita comunicarse con ellos, porque por ejemplo, si yo pongo aquí Adi, David, Vladimir N. no, no me apareció, a ver, Pérez, Tinoco, ya no me aparece porque ya lo inscribí, pero así como yo voy poniendo los nombres de cada uno, me van apareciendo aquí, el de sus compañeros ya no me aparece, por ejemplo, me aparece Marcos Eduardo Caballero Pérez, este chavo es de biomédica, ¿sí? Lo puedo inscribir porque no está inscrito. Ahorita ya no me aparece Dadinir porque ya está inscrito al grupo, ¿sale? Pero bajo ese preámbulo, usted no me aparece aquí ni como Varas, se fija, no hay sugerencias, ni como Mora, ¿sí? Como Mora me aparece su compañero Fernando Naya Morales y otros de otras carreras, Isaac Said, Hernández Mora, Jonathan Hernández Mora, Lisbeth Juárez Morales. Sí, me aparecen muchas cosas que coinciden con Mora, pero usted no aparece. Eso quiere decir que no lo dieron de alta aquí. En algún proceso de la inscripción no pasaron sus datos para que el administrador del Moodle lo diera de alta. Entonces tiene que comunicarse, ¿sale? De estos que están aquí, que ustedes pueden ver, ¿hay alguien más que tenga el problema de su compañero Rubén? Si es así, no me aparecieron en el sistema y tienen que checarlo con su jefatura de carrera. ¿Ok? Porque si no lo inscribo, pues no va a tener acceso para subirme las tareas y vamos a tener problemas. Les voy a pasar lista, por cierto. Jesús Ali, ahí está. Presente. Salvador Ávila Guzmán, Presente. Ayala Talavera Eric Iván, Castro Soria Alan, Chávez Vieira Carla, Presente. Cisneros Salinas Alejandro, Presente. presente, ya le había puesto falta. Herrera Rivas Salvador, Presente. Leal Vega Jonathan, Presente. Pérez Tinoco Luis, Presente. Talavera Salvador Denis, Presente. Torres Rodríguez Orlando, Presente. Varas Mora Román, Presente. y Zavala Melena. Presente. Ok. Bueno, pues vamos a empezar entonces clase. Vamos a trabajar, como les comentaba, con Moodle. Ustedes van a poderse dar cuenta aquí que
Ya está dada de alta toda la asignatura, ¿sí? Todas las unidades, lo que lo que vamos a estar manejando, la unidad uno, sus actividades, la unidad 2, sus actividades, la unidad 3, sus actividades. Se dan cuenta, en la unidad 2 y en la unidad 3 solamente va a ser un solo proyecto. Entonces, va a valer el 100%. La unidad 4 son 4 prácticas que se van a ser evaluables y la unidad 5 son 2 actividades. ¿Sale? Entonces, ya tienen todo el curso arriba. Con sus fechas de entrega, ya todo está planificado de su curso. ¿Sí? Entonces, vamos a ir tratando de adecuarnos bajo este precepto, este proceso. ¿De acuerdo? De acuerdo, profe. Sí, profe. Ok. Entonces, pues vamos a empezar con la presentación. ¿Ustedes están teniendo, perdón la pregunta, clases todos los días? Pues aún no sabemos bien, profe, porque no nos hemos contactado con todos los maestros. Nada más con uno. A las 8 de la mañana, ¿qué tienen? Mecánica clásica. Ok. Bueno, pues vamos a ver si cuando ya tengan maestro de mecánica, si el martes y el jueves no les da clase, igual nos integramos a las 8 de la mañana con el otro grupo, si se puede. Y si no, pues nos la llevamos así, ¿ok? O ver con el otro grupo si se puede integrar a las 12 con ustedes, como la vez pasada, ¿sale? Para no estar dando 2 veces la misma clase, sea más sencillo. Pero si no se puede, pues bueno, trabajaremos de esta manera. Un grupo a las 8 y otro grupo a las 11. A las 12. Bueno, ahí les va, dejen comparto esto. Me avisan si ya están viendo la presentación. ¿Sí? Sí, profe. Ok. Bueno, en este curso vamos a ver programación orientada a objetos. Un poquito de la historia de la programación, como ustedes ya recuerdan y vieron el semestre pasado con el trabajo que hicieron de la línea del tiempo. A finales de los 60 surge la programación en Noruega a través del Simula 67 que ya manejaba el concepto de clases y subclases. En los años 70 surgió el Smalltalk, que fue como el lenguaje más puro de la orientación a objeto, creado en el Xerox Park en Palo Alto, California. Con Simula y SmartTalk quedó demostrado el ahorro de programación si las propiedades comunes a los objetos se programan una sola vez. Este proceso de la programación orientada a objetos nos va a permitir la modularización del código y la simplificación del mismo, así como el poder usarlo en distintas aplicaciones, su reusabilidad. ¿Por qué tardó tanto en llegar? Bueno, debido a que las plataformas de trabajo existentes para ambos lenguajes no eran muy amplias, eran lenguajes conocidos solamente en las universidades. Hasta 1980 se da a conocer de forma pública SmartTalk y la gente consideró en un inicio que era un sistema de ventanas y no apreció en su momento el paradigma de la orientación a objetos. En los 80 C se convierte en un lenguaje popular de desarrollo. En los laboratorios Bell se amplió el lenguaje para que pudiera soportar el paradigma de la orientación a objetos y le llamó C++. El paradigma de la orientación a objetos empezó a llamar la atención, ¿sí? La gente lo podía aprender en un léxico ya conocido. Era, era más fácil entender las cosas en este paradigma orientado a objetos porque hace referencia a objetos y los objetos los tenemos en la cotidianidad, ¿sale? No se invertía mucho esfuerzo en aprender nuevos entornos ni lenguajes porque este orientado a objetos pues tenía toda la base del C normal. Vamos a ver cómo fue la evolución en estas topologías de lenguajes. La primera generación que se dio en principios de entre el 54 y el 58 del siglo pasado tenía una base de datos a la cual se accesaban a través de subprogramas o de subrutinas.
Sus características eran contenedores físicos, sí, los programas eran contenedores físicos, por así decirlo. Manejaban datos globales, es decir, los datos eran vistos por todos, lo cual es un grave error. No todos pueden ver los mismos datos porque pueden generarse muchos problemas de continuidad de la información y de integridad de la misma. Sus principales expositores eran Fortran, Algol 58, COBOL, Flowmatic y el IPLV. A mediados de los años 60 y finales de la segunda generación y inicios de la tercera generación, sí, más o menos en esta década, se dio el cambio de generación de programación. Los datos seguían siendo accesados por subprogramas, pero a su vez estos subprogramas ya contenían funciones dentro de ellos. Las características eran que el código finalmente fue reconocido como un punto intermedio entre el problema y la computadora, ¿sí? Y como consecuencia nació la abstracción procedural, es decir, generar procedimientos o funciones. Se desarrollaron los mecanismos de paso de parámetros. Ustedes recuerdan que el semestre pasado ya hacíamos funciones las cuales recibían un parámetro de entrada para poder operar. Se crearon los fundamentos de la programación estructurada y métodos de diseño para la construcción de grandes sistemas. Esta metodología se desarrolló en lenguajes que soportaban el anidamiento de subprogramas, que permitían estructuras de control, que permitían el concepto de variables locales y variables globales, que ya vimos el semestre pasado, y sus principales expositores fueron el Fortran 2, el Algol 60, el COBOL y Lisp. Hacia del 62 al 70 se dio el final de la tercera generación de programas, donde yo tenía otra vez mi acceso a datos, accesado a través de subprogramas con funciones, pero estas funciones, estos subprogramas ya podrían ser modularizados, ¿sí? Ya podíamos desarrollar partes independientes del programa. Aparecieron entonces los grandes proyectos y la necesidad de desarrollar partes de forma independiente. Apareció la compilación separada lógica. ¿Cuáles eran las características de estos lenguajes? Me soportaban una estructura modular, ¿sí? Tenían pocas reglas. La regla de consistencia semántica referente a las interfaces del módulo era una de las principales, ¿sí? Y sus principales expositores fueron PI1, Algol 68, Pascal y Simula. Surgen entonces los lenguajes basados en objetos y orientados a objetos, los cuales utilizaban la abstracción de datos para controlar la complejidad de los mismos. Es decir, yo podía tener acceso a datos locales y acceso a datos globales. El programa es representado por una colección de objetos y o clases. Ustedes ya trabajaron con clases el semestre pasado. ¿Quién me puede recordar qué clase usaron el semestre pasado que ustedes crearon? Cuando creamos la clase de alumnos, profe. Exactamente, ustedes ya por necesidades del mismo problema, nos metimos un poquito a los temas de este curso, que son las clases, y crearon la clase alumnos, ¿sí? De la cual instanciaron objetos. Y cada alumno que ustedes daban de alta en el sistema era un objeto de la clase alumnos. ¿Sale? Para este proceso entonces ya no existen datos globales. Todos los datos son locales. Los datos y las operaciones son colocadas en bloques lógicos, bajo la siguiente estructura. Yo ya tengo unos objetos que se comunican entre sí a través del paso de mensajes. Y aquí viene entonces la conceptualización de la programación orientada a objetos. Vamos a definir un objeto. Un objeto es entonces un componente del mundo real que se transforma en el dominio del software. Es un elemento, unidad o identidad real o abstracta que se transforma en el dominio del software, con un papel bien definido en el dominio del problema. ¿Qué entendemos por transformarse al dominio del software?
que yo puedo entonces un objeto como un envase de yogur, declararlo, transformarlo en una pieza de software que le vamos a llamar yogurt, ¿sí? Y este yogurt o este envase de yogurt va a tener una serie de clases padre y de clases hijas, por ejemplo, donde este envase de yogurt va a heredar de la clase maestra envases de plástico. Entonces, envases de plástico puede ser este que tiene limpiador de líquido, limpiador de lentes, y este que contiene yogur. Son envases diferentes. Uno es para alimentos, otra es para líquidos tóxicos o limpiadores, pero al fin y al cabo los dos son envases de plástico. Entonces, los dos heredan de la clase mayor envase de plástico, ¿sí? Y heredan propiedades como el material del que están hechos, la forma, no sé, los dos tienen un color, los dos pueden rellenarse, los dos tienen tapas, este tiene un aspersor, este no tiene un aspersor. Entonces, ya la clase envase de limpiadores, casi todos los limpiadores van a tener un aspersor. Entonces, ya es un atributo propio de la clase envase de limpiadores, que no lo tiene la clase envase de plástico y que no lo tiene la subclase envase de yogurt. Heredan de envase de plástico características, pero cada una de estas subclases pueden generar características propias, ¿sale? Esa es una de las particularidades de transformar en el dominio del software el comportamiento del mundo real. Por lo tanto, un objeto es una entidad que tiene un estado, un comportamiento y una identidad. ¿Qué es el estado? Son los valores de los atributos que identifican el estado del objeto. Un comportamiento que está definido en base a sus operaciones, sus métodos, sus operaciones. Y una identidad que se determina en base al estado de un objeto, ¿sí? Esta es entonces la anatomía de un objeto. Un objeto va a tener mensajes. Estos mensajes es la forma en la cual se va a poder comunicar con otros objetos. Va a tener datos que son sus atributos, sus características, su información, y va a poder tener métodos que son las acciones o los procesos que va a poder realizar. Y dentro de esos métodos van a estar la posibilidad de comunicarse, de enviar información a otros objetos. El ciclo de vida del software entonces va desde un análisis orientado a objetos, un diseño orientado a objetos y una programación orientada a objetos, a través de una serie de mecanismos básicos, que son el objeto, la herencia, la clase y la subclase, y el mensaje y el método. Perdón. Disculpen, intenté tapar el micrófono, ojalá no se haya escuchado muy, muy fuerte. Esto no, una disculpa. Todo bien, profe, salud. Gracias. Bueno, las clases son entonces una abstracción donde se van a agrupar atributos comunes de diferentes elementos. Y la subclase es una abstracción que especializa a una clase o que hereda de una clase. ¿Cómo vamos a tener esto? Yo voy a tener una clase general, grande, de la cual voy a tener subclases que van a especializarme. Por ejemplo, la clase envase de plástico se va a especializar en dos tipos: envases de alimentos, de líquidos, y envases de limpiadores. Y dentro de envases de limpiadores y envases de líquidos yo puedo tener más clases, ¿sale? Por ejemplo, en la de envases de líquidos yo puedo tener de yogur, de leche, de refresco, de agua, ¿sale? Y cada una va a tener ciertas características, incluso en el grosor del material. No es el mismo grosor de material que yo voy a utilizar para envasar una botella de agua que envasar un refresco. ¿Por qué? Porque al refresco, al envasarlo con gas, genera mayor presión. Entonces necesita que el material sea un poco más resistente que el de la botella de agua, que no se envasa con gas y que entonces no tiene esa presión, ¿sale?
Vamos a verlo bajo el siguiente esquema. Por ejemplo, yo tengo una lista, que ya vimos el objeto lista, y de la lista van a heredar los objetos cola y pila. Estos conceptos de lista, cola y pila los vamos a ahondar en la unidad 4 de este curso. Otro ejemplo, yo tengo la clase vehículo, que va a heredar el vehículo impulsado por viento y el vehículo motorizado o impulsado por motor. Y yo voy a tener clases hijas, por ejemplo, vehículo de tierra, vehículo de agua, vehículo de aire, y estos pueden heredar tanto de vehículo de viento como de vehículo motorizado. Pueden tener un padre o más padres, ¿sí? Bajo este proceso de herencia. ¿Qué es una herencia? Es una relación entre clases donde una comparte la estructura o el comportamiento definido en otras clases. Todos los atributos que yo tengo en la clase padre los va a heredar la clase hija. Y esta clase hija va a poder tener otros atributos distintos a los de la clase padre, es decir, va a poder crecer en atributos para tener su especificación, para ir de lo general a lo particular. ¿Sí? Tenemos una herencia sencilla, lista le hereda a pila, y pila le hereda a cola. ¿Sí? Las pilas y las colas son estructuras de datos. Puedo tener otra herencia múltiple. Un mexicano hereda o tiene ascendencia de los mayas, de los tlaxcaltecas, de los españoles, de los aztecas, de los purépechas, de los totonacas, de los otomíes, de los toltecas, ¿sí? Aquí nada más el ejemplo tiene a esos. Entonces tú puedes decir que tu clase mexicano va a tener herencia de estas otras clases, pero a su vez los españoles también heredan de los árabes, ¿sí? Por lo tanto, el mexicano va a poder tener rasgos hereditarios de árabes, porque los heredó a través de los españoles y porque el mexicano heredó de españoles, ¿sí? Entonces, ese proceso de herencia lo voy a poder ir teniendo, es decir, va a haber alguna clase, el mexicano va a poder tener ciertas características heredadas de los árabes. Por ejemplo, el gusto por el picante. El gusto por el picante viene de los árabes, porque los árabes utilizan mucho el curry o la comida picante, es base de su alimentación, cosa de la cual no es de los españoles, ¿sí? Entonces, ese gusto por andarte enchilando siempre que comes algo y buscar ponerle salsa a todo, no lo heredamos de los españoles y tampoco es un sazón de la comida prehispánica. Esto es un gusto genético que tenemos los mexicanos por esa sensación de picor al comer que viene heredada desde los árabes, ¿sí? Entonces, esa es parte de la herencia, esa característica la heredamos de una clase más arriba, ¿sale? De herencia, en este caso, genética, cultural. ¿Cuáles son los conceptos claves entonces que vamos a manejar en este curso? El polimorfismo, la abstracción, la persistencia, la modularidad y la encapsulación. Y vamos a ver entonces la jerarquización, la abstracción por especialización, ¿sale? ¿Qué es la abstracción? De lo general a lo particular. ¿Qué es la especialización? Las características que forman parte de un concepto dentro de una clase. Por ejemplo, el avión Boeing 747. El avión Boeing 747 es un tipo de avión, ¿sí? Y el avión es un tipo de vehículo de aire. Y este vehículo de aire es un tipo de vehículo motorizado. Y este vehículo motorizado es un tipo de vehículo. ¿Sale? ¿Sí entendemos este grado de abstracción? Vehículo le hereda a vehículo motorizado, que le hereda características a vehículo de aire, que le hereda características a avión y que le hereda características al Boeing 747, siendo el Boeing 747 un objeto de la clase avión.
¿Sí? ¿Qué Sí, profe. atributos creen que pueda tener la clase vehículo que sea para todos los vehículos? Transporte. ¿Transporte es un verbo o es un sustantivo? Es un Transportar verbo. es un verbo, entonces los verbos son acciones, las acciones son métodos, no son atributos, ¿ok? Piensen que los atributos son como las características físicas del objeto. Podemos tener ese principio de abstracción. Todos los vehículos están construidos de algún material, ¿sí? Madera, metal, plástico, etcétera. ¿Sale? Entonces, material de construcción podría ser un atributo de la clase vehículo. Todos los vehículos están construidos de un material. Todos los vehículos tienen un color, no son transparentes o translúcidos. Entonces, color sería un atributo de todos los vehículos. ¿Sale? Peso. Todos los vehículos pesan, ¿sí? Tienen una masa, no importando el tipo de vehículo que sea. El peso podría ser un atributo del tipo vehículo. ¿Sale? El tipo de motor sería un atributo del tipo vehículo. No, más bien sería de vehículo motorizado, ¿no? Pero como aparte. Exactamente. ¿Sale? Porque tendríamos la subclase de vehículo motorizado y vehículo impulsado por aire. Son las dos maneras de mover algo, ¿sale? Porque un barco no se mueve impulsado por el agua, se mueve impulsado por el aire, las embarcaciones de vela, o se mueve impulsado por un motor, ¿sí? Entonces, solamente hay dos maneras de impulsar un vehículo, por el impulso eólico o por el impulso mecánico. Entonces, si yo quiero saber el tipo de motor de mi vehículo, debe de ser un atributo específico de la clase de vehículo motorizado. No puede ser de vehículo porque no se lo puedo heredar a vehículo por aire, ¿sí? Una cosa es vehículo de aire, es el que vuela, y otra cosa es vehículo por aire o impulsado por aire. A lo mejor aquí en ese ejemplo no lo escribieron bien, y debe haber sido vehículo impulsado por motor en lugar de motorizado, ¿sale? Pero entonces yo voy a tener mi clase padre, que es vehículo, mis subclases, que va a ser vehículo impulsado por motor y vehículo impulsado por aire, donde, por ejemplo, vehículo impulsado por motor va a heredar de vehículo el peso, el color y el material, y va a agregar un atributo, ¿sí? Que es el tipo de motor. ¿Ok? Puede ser un motor a gasolina, un motor diésel o un motor a turbocina. ¿Sale? Entonces, en vehículo motorizado puedo poner el tipo de combustible y a lo mejor la clase o modelo del motor. ¿Sale? Ahora, número de turbinas, por ejemplo, ¿sería un atributo de la clase vehículo motorizado o de la clase vehículo? No, profe, también sería parte. Sería parte. ¿A qué clase podría ir número de turbinas? A vehículos de aire, ¿no? Ujú. Porque una moto, un camión, una, una motocicleta, un barco, no tienen turbinas. Las turbinas solamente, los helicópteros no tienen turbinas, que es otro tipo de vehículo de aire. Entonces, número de turbinas puede ser un elemento de la clase vehículo de aire. No, No, tampoco. no, porque vehículo de aire puede tener tanto a los planeadores, que no son motorizados,
pero vehículo de aire sí puede heredar de vehículo motorizado y puede heredar de impulsado por aire, porque yo tengo estos planeadores parapentes, por ejemplo, que son impulsados por aire, ¿sale? Es un vehículo de aire, entonces vehículo de aire puede tener dos padres, motorizado y impulsado por aire, ¿sí? Entonces, en vehículo de aire yo no le puedo poner el atributo número de turbinas, porque no todos los vehículos de aire van a tener turbinas. Entonces, yo tengo que generar una nueva clase que se llame avión. Todos los aviones que pueden ser jets o de estos monstruotes gigantes superaviones de los del ejército que transportan tanques de guerra, etcétera, etcétera, o aviones comerciales, ¿sale? Al fin y al cabo, todos ellos van a ser impulsados por una turbina, ¿sí? Entonces, dentro de la clase avión yo ya puedo poner número de turbinas, ¿sí? Este es un ejemplo de cómo yo voy a poder ir integrando clases y subclases y cómo voy a irle pudiendo poner atributos y métodos a cada clase que me van a servir para heredárselas a otra, pero esa otra clase que heredó va a poder generar atributos y métodos propios para poder especificar a los objetos de esa clase. Entonces yo ya puedo declarar al Boeing 747 como un objeto de la clase avión, que hereda de vehículo de aire, que hereda de vehículo motorizado y que hereda de vehículo. ¿Sí? ¿Más o menos queda claro? Sí, profe. ¿O no? ¿Dudas? ¿Alguna duda? No, yo no, profe, todo bien. ¿Los demás nada? ¿Tomo su silencio como un todo bien? Sí, profe. Ok. Nos vamos entonces con la primera actividad de esta semana. Clase juguete. Deberás de tomar un juguete de tu agrado, ¿sale? Cualquier juguete. Y hacer un árbol diagrama de su ubicación, ¿sale? Voy a querer que hagan como si fuera un diagrama, un árbol genealógico. Van a hacer un diagrama en forma arborescente de la clase. Por ejemplo, si ustedes toman a un muñeco de estos que son un bebés, muñecos nenucos, ¿cuál sería la clase de la que voy a instanciar el objeto bebé? ¿De qué clase sería? ¿De qué clase heredarían a bebé? A un bebé, bebé de juguete. De un muñeco. De la clase muñeco, precisamente. ¿Y la clase muñeco de quién hereda? Juguete para niño, ¿podría ser? De la clase juguete, ¿sale? Entonces mi clase principal sería juguete. Juguete le hereda a muñeco y muñeco le hereda a bebé. Y entonces ya puedo poner que el objeto llamado nenuco defecador es un objeto de la clase muñeco que hereda de la clase bebé, que hereda de la clase muñeco, que hereda de la clase juguete. ¿Sí? Y entonces ese bebé puede tener ciertos atributos como lo es come y el contenido de ese campo sería sí o no. ¿Hace pipí? Sí o no. ¿Tiene ropa intercambiable? Sí o no. ¿Es sexo del bebé? Niño o niña. ¿Sí? Esos son los atributos de ese muñeco. Una Barbie o una figura de acción, ¿sí? No tienen la propiedad de comer ni de hacer pipí, ¿sale? Esa la tienen los muñecos bebés, nenucos, ¿sí? Por ejemplo.
Entonces, estos son atributos propios, pero de la clase muñeco puede tener el atributo si sus miembros son flexibles, ¿sí? Si se le mueven los pies, los brazos, los codos, las rodillas, ¿sale? Puede tener un atributo que se llame número de extremidades flexibles. Si son 4, quiere decir que se mueven nada más los hombros y las piernas completas. Si son 8, a ver, 2, 3, 4, si son 8, podríamos decir que se mueven hombros, codos, pierna y rodilla, ¿sí? Si son 12, podríamos decir que se mueven también las manos, ¿sí? Las muñecas, ¿de acuerdo? Entonces, esa podría ser un atributo de la clase muñeco, porque tanto las Barbies como las figuras de acción, como los bebés, pueden mover extremidades. ¿Qué cantidad de extremidades? Pues puede ser variable. Entonces, puedo poner un campo que se llame número de extremidades articuladas. Y entonces, según ese número, pues podríamos determinar qué tanto es el movimiento del muñeco. ¿Sale? Ahora, ¿qué otras clases podrían heredar de la clase juguete? Un juguete Mm, motorizado. Control remoto. Juguete a control remoto puede ser. Puede ser un peluche. Puede ser muñeco, peluche, control remoto, juego de mesa, bloques armables, Electrónico. montables, electrónico, ¿sí? Y en base a esas características, pues va a tener ciertas clases que hereden de esas clases, de esas subclases, ¿sale? Entonces lo que van a hacer es tomar un juguete, el que quieran, el que les guste, y van a armar el diagrama, ¿sale? En el diagrama van a empezar por la clase juguete, que va a heredar a estas clases que ya definimos: muñeco, peluche, control remoto, electrónico, juegos de mesa, montable y bloques armables. ¿Sí? Son como que los grandes rubros de juguetes. Si se encuentran otro, pues lo ponen ahí. Supongamos que yo quiero hacer o mi juguete es no sé, un Goku, ¿sí? Entonces, yo voy a describir los atributos de juguete. Voy a poner todos en mi jerarquía, voy a poner juguete y después en el segundo nivel voy a poner muñeco, montable, electrónico, juego de mesa, bloques, peluche y control remoto. Lo vayan a poner, ¿sale? No voy a describir los atributos y los métodos de todas esas clases, solamente de una. ¿De cuál? De la que yo elige el juguete. Entonces voy a describir muñeco. Entonces de la clase muñeco voy a tener otras abstracciones de clases que serían figura de acción, Barbie, bebé y a lo mejor juguete infantil, que son estos como muñecos, pero que no son ni Barbies ni como para niños chiquitos, de los Fisher Price, por ejemplo. ¿Sí? Entonces ahí tengo 4 categorías distintas de muñeco. Si yo voy a hacer una Barbie, pues entonces describo Barbie y ya entonces pongo los atributos de esa Barbie y sus métodos. Si voy a elegir un Goku, pues lo hago así. Y entonces instancio el objeto de esa clase. Creo a Goku Super Saiyajin fase 3, ¿no? O a Barbie veterinaria. O a Nenuco Risitas. ¿Sí? Ya voy a hacer esa instanciación de la clase siguiendo el ejemplo, por ejemplo, del Boeing 747. ¿Okay? Solamente que voy a describir los atributos de cada clase, ¿sí? Y si es posible sus métodos. Si no les quedan claros los métodos, por lo menos descríbanme los atributos de cada clase y cómo se las va a ir heredando. O sea, esta clase va a tener estos atributos, esta y esta. ¿Se entiende? Sí, profe. Yo solo tengo una duda, profe. Sí. Para que no se vea muy junto, ¿puedo hacer el diagrama y poner los atributos aparte, indicando de qué clase corresponden? Sí, puede hacerlo así, o
o puede hacerlo en una cartulina. Ok. No es necesario hacerlo en computadora, ¿sale? ¿Por qué? Porque se les puede hacer mucha información en un espacio pequeño. Pueden hacerlo como gusten, a mano o en computadora. En el programa que ustedes elijan, hay programas para diseñar árboles genealógicos, hay programas para diseñar cuadros sinópticos como el Lucida Charts, el Mint Maps, etcétera, etcétera. Algunos son de paga, algunos se agarran una cartulina y una regla, unos colores y échenle, ¿sale? Le toman una foto a eso, solamente incluyan lo que debe de llevar su reporte. Título de la práctica, nombre del alumno, grupo y ya, ¿sale? Que tenga esos datos, por favor. Y lo van a subir antes del sábado 13 de marzo a las 0 horas, ¿sale? Eso quiere decir que es el viernes antes de que sea sábado, ¿sí? Tiene una cuestión chistosa. Sábado a las 12 horas son el primer minuto del día sábado. No es el sábado en la noche, ¿sale? Es el viernes en la noche. Antes de que sean las 0 horas del sábado. ¿Se entiende? Sí. O sea, tienen hasta el viernes para subirlo, viernes a las 11:59. Sábado, cuando empiece el sábado, el sistema ya va a decir que entró tarde. ¿Ok? Disculpe, profe, Ajá. el semestre pasado nos comentó desde el principio más o menos cuál iba a ser el trabajo final, ahora sí que como sí, el trabajo final. ¿Este semestre también será algo así más elaborado como el pasado? ¿O cuál es la meta? No, la meta aquí es que si usted revisa su curso, lo estamos viendo aquí, yo voy a llegar a construir un proyecto a la unidad 3, ¿sí? En la unidad 3, en la unidad 2 y en la unidad 3 vamos a construir un programa que abarque varias misiones, ¿sí? Como un proyecto final, pero en la unidad 3. Para la unidad 4 vamos a ver lo que son estructuras de datos y en las 5 van a ser ordenamientos y búsquedas. Y en estas van a ser prácticas, ¿sale? Por ejemplo, aquí va a ser una práctica de colas, una práctica de pilas, una práctica de, que no sé por qué aquí no le puse el nombre, pero es listas y, y árboles, ¿sale? Lo voy a corregir porque no tiene el título. Y en estas unidades vamos a ver lo que son estructuras de datos. Y estas estructuras de datos a veces son complejas de entender, entonces mandarlas al final del semestre, un proyecto que involucre todo esto, pues va a ser muy complejo, porque entonces tendríamos que pensar cómo meter estos conceptos a un programa que sí es factible hacerlo, pero se va a volver un programa demasiado complejo, con demasiadas cosas para ver todos los conceptos del semestre. Entonces, en este semestre no vamos a construir un proyecto final. Sí vamos a hacer un proyecto de programación como tal que me englobe clases, objetos, métodos, herencia y polimorfismo. ¿Sale? Que va a ser Ok. lo vamos a ver desde aquí, de la creación de clases, donde vamos a crear una clase llamada paciente COVID, la cual deberá de tener atributos necesarios para conocer los datos del paciente, así como los métodos que se consideran necesarios. ¿Sale? Y esta clase paciente COVID la vamos a llevar a través de la unidad 2, donde vamos a tener el proyecto paciente COVID, donde vamos a crear ya los métodos para su canalización alta o de función, que se oye feo, pero pues así está la cosa. Y después en la unidad 3, herencia y polimorfismo, el proyecto va a adaptar el uso de herencia en el proyecto COVID, ¿sale? Porque nosotros vamos a tener un paciente COVID y después vamos a ver que el paciente COVID va a heredar de la clase paciente, donde yo voy a poder tener pacientes COVID, tanto usuarios comunes y pacientes COVID
de la clase servicio médico o personal de salud, que aunque los dos se atienden igual, el proceso de atención es un poquito diferente, porque si yo tengo un doctor que está en el área de COVID y se enferma, da positivo, pero no tiene sintomatología grave, pero ya es positivo, pues a lo mejor sigue laborando dentro del área COVID, ¿sí? Entonces, el tratamiento de un paciente COVID del servicio de salud va a ser diferente al tratamiento de un paciente COVID que no trabaja como personal de salud, ¿sale? Entonces, nos vamos a dar cuenta que de la clase paciente yo voy a poder heredar a la clase paciente COVID y personal de salud COVID, ¿sí? Porque los dos pueden llegar a ser pacientes. Entonces ahí vamos a ver lo que es la herencia y polimorfismo. Entonces de esa manera vamos a llevar la unidad 1, 2 y 3 en la generación de un proyecto y la 4 y 5 ya van a ser prácticas aisladas. Ok, ¿Vamos a profe, utilizar muy bien. algún programa, profe? Vamos a trabajar en el mismo, en C Sharp, pero ahora ya lo vamos a hacer desde la interfaz gráfica. Ok, Que vamos a ver la clase del jueves. La primera, el Hola Mundo en interfaz gráfica. ¿Sale? sí, profe. Ok. ¿Dudas? ¿No? Pues al momento no. Ok. Pues entonces nos vemos el jueves, muchachos. Descansen y ojalá tengan más clases pronto y si no, mientras llévense la relax. Muy bien, profe. Gracias. Que tenga buen día. Igualmente, Gracias, profe. Gracias, buena profe. Hasta tarde luego. y cuídense. Buen día. Profe, buen día. Ay.